Buenos días, mis amados hermanos, la paz del Señor para todos nosotros hoy. Antes de presentarles la palabra del Señor en esta mañana, vamos a orar para pedirle que Él siga orando. Él anhela orar en nosotros, Él anhela tomar control de nuestra vida, hermanos, pero debemos estar dispuestos. Presentémonos al Señor ahora, mis amados, para rogarle esta gracia de parte de Él. Padre Celestial, llamado de gloria, te damos las gracias, Señor, por tu gran amor, Señor, tu compasión, tu bondad, tu paciencia. Pero también, Señor, exaltamos, Señor, tu gran amor y gracia para con nosotros, Señor. Te rogamos que hoy, en este momento, Señor, tu palabra y tu espíritu, en el cual creemos también, Señor, obre de una manera profunda, confrontadora en el corazón de los que hoy oirán tu verdad. Señor, llévanos al arrepentimiento de David. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Francisco decía, seguramente lo ha hecho, obviamente, que se va al aeropuerto, ¿no? Creo que le entendía así, ¿no? Y grita. Con razón yo oía quejos lastimeros en algunos momentos de la noche. No creo que haya sido Francisco. A mí me aconsejaron lo mismo, ¿sabe, Francisco? No es una dinámica diferente. A mí una vez un siervo en un momento de crisis dijo, vamos, si quiere, no fuimos obviamente, pero vamos hasta el aeropuerto y grita ya. Fue el mismo ejemplo, por eso me llamó la atención. Pero independiente, mis amados hermanos, en que vayamos al monte a gritar, o en la oscuridad, en lo profundo de nuestro cuarto, clamémosle al Señor. No importa que gritemos o en susurro, Él promete oír. Porque el mismo Señor dice en el Salmo, al corazón contrito, triste y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y Él escuchó el clamor y la súplica de David. Toda la escritura es inspirada, mis amados, sabemos eso. Y todo lo que está aquí no es casualidad, no es simplemente un accidente en la historia de la biografía bíblica o una manera de recordar eventos históricos, lo cual sí está plasmado aquí, pero es para enseñarnos, hermanos, cómo acercarnos al Señor. Y David tuvo que hacerlo, volver a reencontrarse con su Señor, porque él había perdido algo que Dios le entregó para que guardase, pero él neciamente dejó perder. Esa es la perla en cierta manera para hacer una aplicación, esa perla que se pierde, esa perla que se encuentra y se pierde. Gracias, mi amado hermano. ¿Y qué es necesario buscar? David necesitó encontrarse nuevamente con su Señor. Hoy el título de mi último mensaje, si el Señor así lo permite, es la transformación de David y entonces, así se llama. La transformación de David y entonces. Porque vamos a comenzar desde el verso 13. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Pero recordemos cómo David, al reconocer su pecado, al que su corazón fue abierto, su entendimiento fue despertado por la obra del Señor, algo que no había sucedido meses antes en su alma, porque él estaba en un enceguecimiento mortal, grave y condenador en su vida, después de haber asesinado, cometido homicidio. Por eso él dice en el verso 14, líbrame de homicidios. Durante todo el Salmo él no menciona para nada lo que había hecho, solo clama al Señor que tenga bondad. Por eso se vuelve a Dios la única fuente de misericordia, piedad y compasión, porque ¿a quién más si contra él pecamos? Por eso él comienza el verso 1 con eso, Señor, ten piedad de mí. Tal vez lo gritó, tal vez lo dijo en susurro, pero él al final concluye con esta verdad: al corazón triste y humillado no despreciarás. Aquel Dios que le ha echado de él, verso 11, no me eches delante de ti a causa del pecado. Le apartó, ahora le recibe. Y esta enseñanza de este salmo es para nosotros, hermanos. ¿Cómo debemos acercarnos al Señor? El Padre Nuestro es el modelo de oración de cómo orar. Y recuerden quién lo enseñó, ¿no? El mismo Dios de gloria dijo, cuando oren, oren así, de una manera. Y el Señor que inspiró este salmo, cuando David lo cantó, también nos está diciendo, cuando vengan a mí, oren también de esta manera, en arrepentimiento.
Y David clama en el verso 2, lávame, Señor, límpiame, purifícame con hisopo. Porque él entendía que su pecado no es algo que se quitaba con una religiosidad, con el cumplimiento de unos rituales. Él pudo haber ido al tabernáculo, seguramente lo hizo varias veces en hipocresía, y haber presentado sacrificios en hipocresía por su pecado, pero no era válido, porque su corazón aún no había sido transformado ni cambiado. Por eso cuando Natán lo confronta, amados hermanos, él despierta. En estas semanas esa ha sido mi oración, no solamente para mí, amados, sino para ustedes o por ustedes. Señor, despierta el corazón de nuestro pueblo aquí en Santa María. Como dicen también Marcos, que nuestros corazones no sigan endurecidos por el engaño del pecado. Y si hay pecado, sacarlo a la luz para en disciplina llevar a la restauración. Porque recuerden, el Señor no recoge pedazos. El Señor hace nuevo todas las cosas. Por eso David también dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Vara, la palabra vara, de donde viene Génesis 1:1. Creó Dios el cielo y la tierra. Lo cantamos. David lo canta igual. Vara, Señor, forma en mí, crea en mí un corazón limpio, nuevo, cámbialo, Señor. Y eso es lo que necesitamos hoy día para nosotros, aún más que nunca. Por eso él ora con esa profundidad. Salmo 51, 1, 2 y el 7. David baja a lo más profundo de su pecado. No excusa su pecado, no disfraza su pecado, no maquilla su pecado. Él dice, lávame, límpiame de mi pecado. No del pecado de mi hermano, no del pecado de mi esposa, no del pecado de mis hijos. Límpiame de mi propio pecado. Y él confiesa a partir del verso 3 lo serio que es esto. Yo reconozco, yo conozco profundamente mis pecados. Cada uno de nosotros, hermanos, dará cuenta al Señor en aquel día. Tal vez no aquí en esta dimensión humana, de este lado de la eternidad, pero en algún momento toda rodilla doblegará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero para eso, antes de hacerlo, tendrá usted que reconocer delante de Él todas sus rebeliones y que su pecado estará siempre delante de Él, como en el caso de David. Él no lo puede sacar de su mente. Él reconoce que ha pecado contra Dios, verso 4. Él la intensifica, él agranda la culpa, reconociéndola. He aquí en maldad, en iniquidad he sido formado, nací pecador, viviré pecador, moriré pecador. Si tú no haces la obra, Señor, estoy condenado. Estoy muerto, como dice la Escritura. Él miraba hacia el futuro, hacia la cruz. Estaré muertos en delitos y pecados. Y en el verso 6 él admite, él reconoce haber pecado contra la misericordiosa luz del Señor en su corazón. Por eso dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Señor, tú amas la sinceridad. No necesito llegar a ti disfrazado. Conózcame, Señor. Bueno, Él nos conoce, pero es una manera de expresarlo. Señor, sé quién soy. Mírame cómo soy. Mira la clase de persona en la que me he convertido por causa y a razón del pecado. Mira el efecto que causé en los que rodeé. Dañé la vida de un hombre. Abusé de su esposa. Dañé mi hogar. Afecté el reino. Y el juicio ha llegado sobre mí porque mis hijos se rebelarían. Más adelante se rebelarían contra él. Y fue advertido por el profeta. Tu espada no saldrá de tu casa. Dentro de tu misma casa vendrá la espada. Tremendo, ¿no, hermanos? Y es una seria advertencia para todos nosotros. Atención. Cuando estemos pecando, si le gusta el pecar, aténgase a las consecuencias, porque vendrán. O sobre sus hijos, o a través de sus hijos. O sobre su esposa, o a través de su esposa. O sobre quienes le rodean. Pero vendrán, hermanos. Y él a partir del verso 8 al 12, él ruega por ser renovado. Por eso él dice, hazme oír gozo y alegría. Hermanos, habíamos quedado con una pregunta más o menos el domingo anterior. Si somos nacidos de nuevo, esa es la pregunta. O como la afirmación. Si en verdad somos nacidos de nuevo y nuestros pecados han sido perdonados, vamos a estar intensamente, profundamente comprometidos a ser cambiados por Dios. Porque desde el momento en que nuestros ojos son abiertos y nuestro corazón es quitado, porque el Señor hace, Ezequiel, Él cambia el corazón duro de piedra por un corazón sensible a su voz. Desde ese momento, hermano, es imposible permanecer en pecado. Es ilógico que uno que se dice hijo de Dios comparta pecado, porque lo más probable
es que entonces no lo es. Es imposible. No es en la lógica del Señor, en la norma divina, que donde está el Espíritu del Señor, pueda permanecer el espíritu de la mentira, del pecado, de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia y todo esto. No por decir que son espíritus, como algunos mal enseñan, sino de parte de nuestra propia naturaleza. ¿Por qué pecamos tan fácilmente, amados? Porque no tenemos la pasión y el deseo intenso de ser cambiados. Y por eso sus mandamientos se nos van a hacer difíciles. Ayer los caballeros hablaban algo de eso, que los mandamientos del Señor son difíciles. Y Él dice en su palabra, y lo leímos, Él dice en Deuteronomio, mis mandamientos no son difíciles, no están lejos, están cerca de su corazón para que lo cumplan. Y Él nos ha dado la capacidad de hacerlo. Pero también, amados, nos ha entregado el espíritu, el corazón dispuesto a acercarnos ahora. Por eso Él dice en el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios. Y más adelante en algunos de sus salmos Él siempre menciona esa afinidad con el Señor. Él lo habla, mi Dios, mi Rey, mi Señor. Cuando oramos el Padre nuestro que estás en los cielos, hablamos de una afinidad, de una relación nueva. Padre nuestro, Padre mío. Porque ahora, hermanos, por Cristo Jesús, ya somos de Él. Y tenemos una relación que nos permite acercarnos a Él. David, a través del Salmo, no duda de su salvación. A pesar de que él habla en el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Él no está dudando de haber sido, perder lo que ya había recibido en ese aspecto de la seguridad. Pero él se ha perdido el gozo. Y ahí fue el problema. Ese fue el síntoma de la enfermedad que se tradujo en pecado. Entonces él comienza a partir del verso 8. Ahí vamos más o menos. Toca echar un poquitico para rematar en el verso 13. Entonces dice, hazme oír gozo y alegría. Hazme publicar el gozo y la alegría. Devuélveme la alegría de estar brillante otra vez. Recuerden lo que es el gozo, amados, ¿cierto? ¿El gozo viene de dónde? De Dios. El gozo viene de Dios. O sea, viene del cielo. Es interno, es interior. Debe fluir. Se llama ríos de agua viva. Y es esa plenitud interior que proviene de una relación con Dios y que lo da el Espíritu Santo como un fruto que ustedes, que todos nosotros debemos anhelar y desear con pasión. Lo produce la obediencia a sus mandamientos. Lo produce la confianza en sus promesas. No depende de lo que nos rodea. Por eso Pablo decía en 1 Tesalonicenses, está siempre gozosos. No cuando quiera, no cuando pueda. Algunos estamos sometidos a pruebas difíciles. Yo veo, por ejemplo, a mi esposa sufrir con su situación médica. Veo a Esteban sufrir con su situación médica. Veo a otros que con diferentes razones sufren por situaciones diferentes. Pero el gozo que ustedes deben mostrar, los que están pasando por estas pruebas del Señor, debe venir de Él, de saber que Él tiene el control de todas las cosas y que a Él, pase lo que pase, estaremos algún día frente a Él, limpios, sanos y resplandecientes. Mientras tanto, las circunstancias que nos rodean no deben marcar el gozo que sentimos, porque estamos confiando en su fidelidad y en su presencia. David entendió en el verso 12 al decir, vuélveme el gozo de tu salvación. Él lo entendió. Él dejó morir el gozo, hermanos. E inmediatamente el pecado tomó forma y controló. No existe el vacío en el alma, hermanos. Si usted descuida, si descuidamos este corazón que ha sido limpio, viene un espíritu, como dice en los evangelios, con 7 espíritus peores, porque encuentra la casa limpia, barrida, pero desocupada. Y vuelve con 7 espíritus peores que él, y el estado de ese hombre o mujer va a ser peor que el primero. Hermanos amados, porque no existe ese vacío. El Señor ha cambiado nuestro corazón, ha puesto el gozo ahí, pero al dejarlo perder, inmediatamente el pecado llega y controla. Andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, dice así. David dice, más o menos parafraseando este texto, y tengo las palabras que están en el hebreo, pero parafrasear es dar en mis propias palabras lo que él está cantando aquí. Dice, cuando pequé, perdí mi canción. No había gozo, no había manera de alabar. De pronto algunos aquí alabamos, en algún momento hemos alabado sin gozo. Y eso se ve. Por eso aquellos que nos dirigen a estos cánticos tienen que dar el ejemplo del gozo. Más responsabilidad obviamente para ellos, porque ellos previamente desde el sábado, el grupo que se prepara, se están preparando
Y como fue el consejo ayer, el que va a dirigir debe venir el sábado a prepararse en oración y en escuchar los cánticos que para el domingo impactarán a la iglesia para generar en ellos el gozo del Señor, que será la fortaleza. Por eso David decía, cuando pequé perdí mi canción. Ha pasado mucho tiempo desde que tenía gozo y alegría. Déjame oír de nuevo la música del regocijo, porque eso es algo que se ve, hermanos. Eso es algo que nace del corazón y que se expresa de manera natural. En mi condición de alejado de ti me parecía que tú me habías hecho cojo rompiendo mis huesos. Por eso él dice en el 8, se recrearán, volverán a tener alegría los huesos que has abatido. En la enseñanza hebrea los huesos significan fortaleza y fuerza, lo que da forma y consistencia a algo, en este caso a la persona. Y David no podía decirlo porque el pecado lo había humillado. Si usted está en pecado y está sobre sus huesos, hay un problema ahí. Si usted está en pecado y no está siendo disciplinado, un problema peor. Y si usted está en pecado y no le importa, usted no es hijo de Dios. Así de sencillo, así de frente, hermanos. Porque verdaderamente uno que es hijo de Dios no puede, es imposible por el Espíritu, pecado acá y espíritu acá. David decía, tú me has hecho cojo rompiendo mis huesos. Ya no podía avanzar delante tuyo como en las fiestas santas. Ahora sana aquellas fracturas para que pueda juntarme a tu pueblo y alabar tu nombre en la danza. Todo servicio, hermanos, todo lo que hagamos como discípulos del Señor en esta iglesia, como congregantes, debe estar marcado por el gozo. El gozo del Señor nos va a proteger de las consecuencias del pecado. Por eso cantamos un salmo, ¿cierto? Lo hemos cantado hace rato que no. El gozo del Señor, mi fortaleza. Yo le puse en el grupo un pensamiento de un comentarista que tiene una Biblia también, Riley, y él dice, la oración y el pecado nunca pueden vivir juntos en el mismo corazón. La oración, y yo quiero incluir el gozo también, la oración y el gozo, con respeto a Riley, aprovechándome de su frase, la oración y el gozo consumirá el pecado, o el pecado hará la oración y el gozo. No puede haber pecado si hay gozo. Hemos cegado 4 pozos del gozo del Señor. Por la incredulidad, por la desobediencia, por el descuido, por la falta de confianza. Todo eso David cayó en ese pecado poco a poco. Se fue deslizando. Él no se dio cuenta. ¿Cómo detonó todo? Salió a la terraza y vio a la mujer de su prójimo. Y ya sabemos lo que sucedió. Asesino. Un maldito asesino. Por eso él dice, líbrame de homicidios, Señor. El verso 14. Oh Dios, líbrame de homicidios. Y cantará mi boca, mi lengua, tu justicia. Y más adelante en el 15 también dice, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Por qué menciona 2 veces boca, hermanos? Y labios, porque de la abundancia de ese corazón iba a manar lo que él aquí estaba pidiendo. Cantará mi lengua tu justicia y publicará mi boca tu alabanza. La palabra alabanza es, Señor, declaro lo que tú has hecho por mí, Señor. Él olvidó el pozo de la palabra del Señor. Él olvidó el pozo de la oración. Él olvidó el pozo de la comunión. Él olvidó y descuidó el pozo del servicio al Señor. El pecado, verso 10, ya lo mencioné, pero retomemos ahí. Verso 8 y verso 10. Sí. El pecado había afectado a David a un nivel emocional y espiritual. No solamente en eso, sino que físicamente. Ese salmo fue cantado después de que David, yo creo que David en su dureza aún no entendía los efectos físicos que estaba recibiendo, pero definitivamente algún efecto físico estaba recibiendo. Él dice que también renueva un espíritu, crea en mí un corazón limpio. Dice también los huesos que has abatido. En el Salmo 32 lo menciona, ¿no? El peso de la culpa. Y para ahí significaba una angustia que lo consumía hasta lo más íntimo. Hermanos, ¿entienden ustedes eso? Algunos de nosotros entendemos el momento en que el Señor abrió nuestros ojos para salvación. ¿Qué sintió usted? ¿Qué vivió al entender que estaba enfrentándose a un Dios santo? Y que usted le había fallado a ese Dios santo. Pero había una solución en Cristo. Yo he sentido muchas veces esa vergüenza, esa humillación, ese dolor, esa pena de saber cuánto le falté a mi Señor. Y lo digo por mi propia experiencia y no para jactancia. Pero espero que sea la misma
experiencia de ustedes o como el mismo sentir, enfrentándonos a Dios, ¿qué sentimos? Su pecado, nuestro pecado nos debe robar la paz y el gozo, porque la comunión con el Señor ya no existía. Esas eran las consecuencias justas de su pecado. Y también era una forma de disciplina del Señor. Por eso Él dice, se recrearán los huesos que has abatido. Señor no se queda con nada, hermanos. David reconoce el dolor, por el dolor que siente. Yo he leído ese salmo a través de estas semanas cientos de veces. Bueno, cientos exagero, pero muchísimas veces. Hermanos, y cada vez entiendo un poco más el dolor de que él sentía y que yo quiero sentir. No quiero formar en mí un dolor falso, pero quiero enfrentarme a lo que Dios es para sentir el mismo dolor de David, la misma vergüenza por convicción del pecado, que es también la obra y la convicción del Señor a causa del pecado. Señor, no me dejes tranquilo, hazme sentir el peso y la gravedad de mis transgresiones. Recuerde que había obra de pecado, transgresiones e iniquidades. Pecado es cerrar el blanco. Iniquidades es, Señor, soy por naturaleza pecador. Transgresión es el acto de hacerlo. Y miren el verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, restitúyeme. En el hebreo es, Señor, quiero volver al punto de partida, Señor. Quiero devolverme hacia atrás y recuperar algo que se perdió en el camino. Por eso Él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Por eso para nosotros, volviendo al punto donde volveremos pronto, de 1 Tesalonicenses, el pecado sexual es un síntoma de algo peor. No la enfermedad principal. Los creyentes que hemos dado lugar al pecado en algún momento, hermanos. Porque no tenemos, porque hemos dejado ir, porque hemos perdido. Eso es algo que me corresponde a mí, hermanos. La plenitud del gozo de Cristo. Por eso nuestros espíritus no son firmes, no son estables. Siempre estamos viendo luchas en nuestro ser, en nuestro interior, hermanos, que pueden venir como una prueba para la fe, pero también pueden ser un efecto de esta falta de firmeza y de inconstancia. Seducidos, muchos se rinden porque Dios no tiene lugar en sus pensamientos ni en sus sentimientos. Restitúyeme, Señor, devuélvame. David había perdido algo que ya tenía. ¿Qué había perdido? Comunión, cercanía, presencia. Devuélveme tu salvación, la certeza de esa salvación. Eso no viene, hermanos, por esfuerzos propios. Por eso hay que pedírselo al Señor. Clamarle al Señor. No en la oración de los 15 minutos, hermanos. Una oración profunda, larga, intensa, confrontadora, hermanos. Yo les ruego en el amor del Señor que, o como iglesia o individualmente, lo estemos haciendo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dame un corazón nuevo. Eso es lo que dice David en el verso 10. Vara. Génesis 1:1. Creó Dios vara. Señor, crea en mí, Señor, un corazón. Ezequiel 36 lo dice. Os daré un corazón nuevo. ¿Quién lo hace? El Señor. Pondré un espíritu nuevo entre vosotros. ¿Quién lo hace? El Señor. Quitaré vuestra carne, el corazón de piedra. ¿Quién lo hace? El Señor. Y os daré un corazón de carne. Perdón, y os daré un corazón de carne, sí, no de piedra. ¿Quién lo hace? El Señor. Pero nosotros debemos cuidar ese aspecto. Por eso Pablo decía, preocupaos de vuestra salvación con temor y temor. Ya la tenemos, pero debemos protegerla, alimentarla, valorarla. David no es inseguridad, sino el temor y el deseo profundo, hermanos, de no volver por el engaño del pecado a caer. No olvidar. Miren lo que dice parafraseé. Mirando hacia atrás, reconozco que todos mis problemas comenzaron en mi mente. Mi vida interior de los pensamientos estaba contaminada. Entretuve malos pensamientos hasta que al final cometí esos pecados. Ahora pido que crees en mí, Señor, una mente limpia. Sé que si la fuente está limpia, el agua que sale de ella también será limpia. Señor, renueva mi ser interior para que sea constante para contigo y así guárdame de brotes del pecado en el futuro. Hermanos, portarnos bien no es suficiente. David lo entendía. Una reforma personal no era suficiente. Ahora sí. No, necesitamos pelear, hermanos, eso con el Señor en cierta manera.
Necesitamos una intervención divina, radical, sobrenatural, un milagro nuevo, hermanos. Pide un corazón que sea básicamente puro y un espíritu firme. Por eso dice el verso 12, y espíritu noble me sustente. No me eches, verso 11, no me arrojes, Señor, no me saques de tu presencia. ¿Quién puede estar delante de la presencia del Señor? ¿Quién puede estar? Nadie, hermanos. Pero nosotros por Cristo podemos llegar. Pero si estamos en pecado, ¿cree usted que Dios aceptará? No, tampoco. No dejamos de ser sus hijos, pero la comunión se ha dañado. No de lejos, Carlos, de lejos, hasta que no te limpies. Recuerden lo que vimos sobre el hijo pródigo, ¿no? El asasa, creo que era la palabra que yo mandé el interno, la información. Cómo el padre corre a restaurar al hijo que vuelve arrepentido antes que el pueblo le rechazara y le excluyera de todo trato. No me desampares, Señor. No me quites de tu Santo Espíritu. No me apartes de tu presencia. Si oramos así, hermanos, en algún momento oramos de verdad así. No puedo soportar el pensamiento de estar lejos de ti. Cuando amamos a alguien, queremos estar cerca de él. Por eso una característica de un discípulo que ama al Señor es estar pegado al Señor, cerca de él, aprendiendo de él, para imitarle. Si usted en su corazón puede darse las respuestas a esto. ¿Qué tanto ama al Señor? ¿Qué tanto está cerca de él? Y algunos con ignorancia y atrevimiento dicen, no necesito ir a la iglesia para estar cerca del Señor. No se engañe, no sea mentiroso. Esos pensamientos no vienen del Señor porque Él mismo lo ha dicho en su palabra. Él nos anima a estar congregados, para ser edificados, para crecer, para ser protegidos. No me trates, David decía, no me trates. En Hebreos capítulo 6 habla de un caso parecido. No me trates como aquellos que no son elegidos, Señor. No quiero, no me trates como aquellos que tú desecharás. No me dejes ser como aquellos que producen espinos y abrojos, que serán reprobados y que recibirán justa condenación. No me dejes, Señor. Clamémosle al Señor por esto, hermanos. Ahora, si apagamos, si entristecemos o si resistimos al Espíritu Santo del Señor en nosotros, no podemos decir que estamos en comunión. Estamos en tinieblas. Verso 13. Y fíjense cómo comienza el verso 13. La palabra entonces quiere decir, después de cumplir algo, entonces. Después de llenar estos requisitos, entonces. ¿Saben por qué no ganamos almas, hermanos? Bueno, las ganamos de alguna manera, pero no hay ese poder o esa efectividad en el evangelismo, porque no hemos superado, no hemos llegado a ese entonces que David acá dice. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No debemos estar contentos, hermanos, solamente con ser perdonados o limpios, con ser elegidos o tener un espíritu recto en nosotros. No debemos contentarnos hasta que nuestro quebrantamiento sane a otros. Y si en verdad estamos viviendo este quebrantamiento y este sentir como David, va a ser imposible callarnos, hermanos. Por eso David dice, líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, solamente Dios lo hará, pero yo intencionalmente publicará mi boca tu alabanza. ¿Cómo llevaremos a los niños a la fe del Señor? ¿Cómo llevarán las damas la fe del Señor? Caballeros a la fe del Señor. Y aquellos que necesitan escuchar el amor y el perdón del Señor, si no sentimos el mismo quebrantamiento que nos ha sanado. Por eso somos pobres, hermanos, en llegar a otros para enseñar y convertir. Por eso nuestros hijos luchan. Yo fui pobre en eso. Lo debo reconocer y lo lamento. Fui pobre en enseñar a mi hijo en la fe, en lo que debería ser más intenso y profundo. Hermanos, no seamos pobres. Dice David, porque si vivimos vida lejos del verdadero, consciente y siempre presente arrepentimiento, si escondemos nuestros pecados, que ya no van a estar delante de nosotros, los escondemos, los ocultamos, perdemos la sinceridad, nos maquillamos, llegamos al Señor con hipocresías, hermano, nunca podremos ganar ni una sola persona para Cristo, ni como iglesia, ni como personas. Hemos arruinado tanto nuestras vidas, amados, por
perder el gozo, nuestros corazones se han llenado de basura y ya no nos deleitamos en Dios, sino en nuestros pecados. Deberíamos prohibir el celular en la iglesia, obviamente, es un aspecto legal, pero es triste cuando uno pasa por ahí disimuladamente y ve a algunos en sus redes en medio del culto. Bueno, tal vez salen igual en la semana. ¿De qué nos estamos llenando, hermanos? Nuestros corazones se llenan de la basura del mundo. Ya no nos deleitamos en el Señor, sino en los pecados que el mundo ha normalizado. Nuestros vasos están sucios y por eso hemos dejado de ser útiles en las manos del Señor. Nuestra sal se ha vuelto insípida, solo sirve para ser arrojado. David decía, y parafraseo ahora sí el texto, una de las consecuencias de mi perdón será que firmemente testificaré a otros transgresores. Les enseñaré tus caminos de perdón y paz. Cuando escuchen lo que tú has hecho para mí, querrán volverse a tu lado. Hermanos, ese es el reto. Que otros vean y escuchen lo que Él ha hecho para que deseen tener lo que ellos tienen. Entonces, ¿qué hay que cumplir, hermanos? Si yo les dijera, háganme una lista de las cosas que hay que cumplir para que entonces podamos ser efectivos en salvar o llegar a otros, están ya en el Salmo 51, verso 1 al 3, arrepentimiento sincero. Ese es el arrepentimiento, volverse a Dios, metanoia, cambio de mente, cambiemos mente y corazón, hermanos. Y después, verso 2 y 7, limpieza del pecado y purificación interior, pero con mucho clamor fuerte, Señor, límpiame, restriégame, Señor. No dejes ni la pequeña mancha en mí, Señor, quiero, por favor, transfórmame. Verso 10 y 11, crea en mí, hazme nuevo entonces, Señor. No quiero una transformación interna y disfrazada, sino algo profundo, una renovación espiritual. Por eso en el verso 17 el Señor dice, al corazón triste y humillado no despreciarás tú, Dios. Hazme sentir empatía hacia quienes pecan. Permíteme facilitar una enseñanza compasiva que lleve a la conversión, no todo es rejo. Hay que entender eso también, hay que advertir del juicio de Dios, pero recuerden que fuimos salvos por la gracia, sin demeritar que Dios es justo y con Él no se juega y Él en su santidad juzgará el pecado. Pero la mayor, digamos así, el mayor enfoque sin demeritar, quiero aclarar eso. Los otros aspectos del carácter de Dios es que Él dice Efesios capítulo 2, en su gracia y en su misericordia nos ha salvado. Si nos hemos arrepentido sinceramente, si clamamos por limpieza profunda, si hemos sido renovados en el Espíritu y si hemos recibido nuevamente el gozo y el sostén divino, el gozo de tu salvación, sumado a un espíritu ya contrito y humillado, el resultado va a ser, hermanos, que los pecadores se van a convertir. Es un resultado, es un efecto. Eso no surge de la perfección moral. Eso no va a venir de superioridad moral o conocimiento. Yo por conocer mucha Biblia, tal vez sea el peor entre ustedes. Eso no me hace distinto o mejor. Quien ha experimentado la misericordia del Señor puede mostrarle el camino a otros con autoridad, genuinamente, con empatía, con esperanza. Es un testimonio viviente, la gente va a ver. Algunos de ustedes les preguntan, ¿usted es cristiano? ¿Sí les ha pasado eso? Cuando usted habla con alguien, ¿es que usted es cristiano? ¿Cómo se siente? A mí me lo han dicho ahora, yo me siento, wow, algo tengo, hermoso, algo tengo. Pero esa es la gracia de Dios y si me descuido, esa gracia se pervierte, se opaca y se daña por el pecado. Como sé que en algunos momentos me he hecho horrible ante quienes me rodean por culpa del pecado, puede ser. El pecador restaurado como nosotros nos vamos a convertir en una guía que va a ayudar a otros a encontrar el mismo perdón y la misma vida. Esa debe ser nuestra razón, hermanos. Comentarios bíblicos, resalto aquí comillas porque lo anoté de un comentario, resaltan o destacan que David, al ser restaurado, abro comillas, que esto no es frase mía, pero me pareció interesante, se convierte en un misionero para pecadores, mostrando que el arrepentimiento genuino lleva una vida de testimonio activo. Por eso ahí dijo, Señor, al haber hecho eso entonces, Señor, enseñaré
A través mío el Señor enseñará a los transgresores tus caminos, no el camino de la iglesia. Venga para la iglesia, allí va. No estamos promocionando una iglesia o una denominación, estamos hablando de Cristo, y si eso lleva a nuestra propia muerte. Ayer hablamos del costo de ser un seguidor de Jesús. Bienvenida sea la muerte, si eso resulta en que otro conozca a Jesús. Bienvenida sea. Verso 14 y 15. Dicen algunos comentaristas que este final del Salmo es el resumen o el final, o sea, es como para ellos lo más importante. No me pareció, pero dicen algunos comentaristas. ¿Por qué? Porque David dice en el verso 14, líbrame de homicidios. Habla de un pecado específico. A veces podemos hablar de pecados de manera general, iniquidad, rebelión. Aquí lo hace David también, pero él nombra específicamente el pecado. ¿Cuál fue su pecado específico? Homicidios. Aparte, sumado a la violación, pero aparte de la violación a Betsabé, mató a alguien, cortó la vida de alguien, de un padre tal vez, de un hijo. La expresión hebrea para delitos de sangre o homicidios que está aquí se refiere a la culpa por derramar sangre, es decir, asesinato. David nos está usando una metáfora aquí. Él sabe que aunque no empuñó la espada, hermanos, fue el autor intelectual de la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Los judíos, los hebreos, en la cosmovisión hebrea creían que la sangre clama. En Génesis 4:10, el Señor le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Entonces la culpa de sangre era una mancha profunda que traía consecuencias duras, no solo para el individuo, sino para la comunidad o la familia. Y David siente ese peso insoportable de esta culpa ante Dios. Sabe que como rey puede haber escapado de la justicia del hombre, pero no de la divina. Hermanos, si no necesitamos ser asesinos para estar en la misma condición de David, el haber pecado contra un Dios santo trae las mismas consecuencias. Por eso David habla aquí, Dios de mi salvación, verso 14, Dios de mi salvación, líbrame, Señor, de ser un homicida. Quiero que seas el Dios de mi salvación. No lo llama Dios justo. Porque si lo tratáramos como Dios justo, ¿qué recibiríamos? Condenación. Dios apela a Dios en su rol de Salvador. Y eso es una declaración de fe. ¿Cómo prefiere usted acercarse a Dios? ¿Como el Dios justo o como el Dios Salvador? ¿Como el Dios justo o como el Dios de gracia? David había cometido el peor de los crímenes. Según la ley, merecía morir. Y su única esperanza no estaba en arrepentimiento ni en sacrificios, sino en el carácter de Dios que salva a todo aquel que se acerca a Él. ¿Cuál es el propósito de ser liberado, hermanos? ¿Por qué el Señor nos liberó? No solamente para proclamar su verdad, verso 13, no, enseñar a los transgresores sus caminos, que los pecadores se conviertan, sino también cantar con nuestra lengua tu justicia, que con nuestra boca, Señor, ya libre de pecado, su alabanza de lo que Él ha hecho por nosotros. Que nuestra boca no sea cerrada por la vergüenza o la mentira. Si tú me libras de esta culpa tan terrible, si me quitas esta mancha, entonces mi lengua será desatada y podré volver a proclamar tu grandeza, tu justicia con autenticidad, Señor. Hermanos, que no haya obstáculos, hermanos. Ese es el final de todo. Que no haya obstáculos y que no permitamos que el gozo se pierda. Que nuestros labios no expresen solo lo vacío, la falta de gracia. Que nuestras palabras no derriben, sino reafirmen. No destruyan, sino edifiquen. Hermano, como iglesia, pidámosle al Señor todas esas cosas que David consideró que había perdido, Señor. Aquellas cosas que impiden que el gozo del Señor desborde. La pereza, el legalismo, la autosuficiencia, el rechazo, la mentira, la frialdad, la mediocridad, la tibieza. Señor, quita esto. Hazme ardiente para ti. Jeremías en el capítulo 2 en Jeremías clamaba, Señor, no pude soportar más esta carga. Me quiero alejar de ti. Pero él mismo reconoce, capítulo 2 de Jeremías, o 18 creo que es, si me equivoco, 18:2. Había un fuego dentro de mí. Era imposible. Si en verdad somos del Señor, hermanos, ese fuego no se apaga así nomás.
No se puede ir, va a ser imposible, hermanos. Solo Él puede hacer que le alabemos. Y por último, dice en el verso 17, Él reconoce que un corazón quebrantado es la marca de todos los hijos de Dios. Él reconoce que un espíritu quebrantado es la marca de todos los hijos de Dios. Voy a buscar el texto porque el Señor me lo puso en mi mente y por algo yo lo tengo aquí resaltado. Creo que es Jeremías 20. Ah, sí, es 20, perdón. Pero está en la Biblia de todas maneras. Me fui guiando. Entonces dice el Señor, mire, y dije, tal vez algunos de ustedes están en esto ahora o hemos estado. No, me acordaré más de Él, no hablaré más en su nombre. Pero Jeremías en 20:13 habla, me has seducido, Señor, fui seducido, más fuerte fuiste que yo. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Hermanos, ¿sí sentimos eso? Jeremías 20, versículo 13, versículo 7 hasta el verso 12. ¿Sí sentimos eso, hermanos amados? ¿O solo dependemos de rituales y ceremonias para ser efectivos? Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón humillado no despreciarás, Señor. No dependemos de ritos o ceremonias para el perdón, amados. El Señor no es un Dios de rituales. Los sacrificios solo eran una imagen de lo que vendría después en la cruz. Él habla que el holocausto no agrada al corazón del Señor. David ya sabía lo que significaba sacrificar al Señor con un corazón incorrecto. Muchas veces se acercó al tabernáculo estando en pecado. Y su conciencia espiritual, tanto tiempo cegada, endurecida, había pensado que esas obras externas cubrirían sus pecados y aberraciones. No había una relación entre sus labios y su corazón, porque Dios no estaba en sus pensamientos. El mismo Jesús reconocía con dolor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos amados, iglesia aquí presente, Carlos acá, de verdad mis labios le honran, pero mi corazón se ha alejado de Él. Tenga el Señor misericordia de mí. Tenga el Señor compasión de nosotros, hermanos. Tal vez usted esté incómodo con estas palabras, tal vez sí, tal vez no. Tal vez usted haya sentido el redarguir del Señor, tal vez sí, tal vez no. Pero lo que el Señor sí quiere mostrarnos es que si su corazón está lejos de Él, no importa lo que sus labios proclamen, es mentira, es vacío, no llegarán a Él. Así sea su oración, así sea su canto, así sea su testimonio, hermanos, no sirve, lejos, insípido. Dios no encuentra en él olor fragante ni un sacrificio perfecto. Hermanos amados, todo el Salmo, léanlo una y otra vez hasta que lo vivamos, hermanos, para orar de la misma manera que David oró. Ruego al Señor que individualmente o como iglesia lo hagamos para tener un corazón sensible, cercano a nuestro Señor, para poder después de ser así, entender cómo es Él, hermanos, poder imitarle. Y después de que Él nos después de que nosotros le imitemos a Él, Él nos enviará. Solamente ese será el final. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El próximo domingo veremos 3 efectos del rechazo de la iglesia hacia el Espíritu Santo. Y la advertencia, porque ya volvemos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, para terminar ese bloque del 4:7 de 1 Tesalonicenses 4, hasta el verso 12. Nos faltan 2 versos más, pero vamos a volver a Tesalonicenses ya, hermanos. Porque la advertencia del Señor es, el Señor es vengador de todo esto. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El que hace esto no desecha al hombre, sino a Dios, que nos ha dado también su Espíritu Santo. 4 cosas que haremos si permitimos un corazón tan endurecido como el de David. Les invito a que oremos, mis amados hermanos. Padre Celestial, amado Señor, te doy las gracias por tu Espíritu, Señor, que hoy ha estado presente en medio de nuestros corazones.
y en medio de tu pueblo. Gracias te doy, Señor, por la obra del Espíritu Santo, que está siempre presente. Señor, te rogamos, yo te suplico, no permitas, no me dejes, dame conciencia, abre mis ojos, por mi obstrucción, Señor, y tropiezo, no permitas que mi pecado, Señor, contriste a tu espíritu. Ese espíritu que me fue dado y por el cual, Señor, yo te conozco, por el cual yo puedo acercarme a ti, porque orar no sé, Señor. Orar como debo orar no lo sé, Señor, pero tu espíritu está ahí para guiarme. No lo quiero contristar. Perdóname, Señor, si en algún momento lo hicimos, le mentimos, le faltamos al espíritu tuyo en nosotros. Si en algún momento, Señor, le apagamos, también al escuchar la verdad y estar simplemente dormidos en este lugar, llenos de sueño y de pereza, Señor, con nuestra mente en otras cosas, y de esa manera tu espíritu ha sido apagado, Señor. Ten misericordia con los que de aquí, de alguna manera, de alguna forma, cabecearon en sus sueños, Señor. Pero también, Señor amado, seamos guardados de estar resistiendo en una pelea inútil contra el Espíritu Santo, Señor. Guárdanos. Te pido en el nombre de Jesús tu bendición para esta iglesia. No apagues el candelabro de esta asamblea, pero tampoco apagues la lámpara de la luz de la vida de los que estamos acá, Señor. Ten misericordia como un Dios de salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.